instrumentales. ¿Cuál es nuestra situación actual? Nosotros sabemos que la variable, que en una regresión lineal, y igual a x beta más 1, esencialmente la restricción clave es la exogeneidad estricta. Y si tenemos bajo muchas observaciones, la cambiamos un poquito. Pero la idea es la misma. El error no tiene que estar relacionado con x. Pero ¿qué pasa? Este supuesto es muy poco común. Y si no se cumple, lo que nos acordamos nosotros es que el estimador de este beta esencialmente es beta más la correlación que hay entre x y ese error sobre la varianza de x. Entonces, vamos a tener que este término es diferente de 0 y esto va a ser nuestro sesgo de variable omitida. Esencialmente. ¿Qué ocurre? Pues dado que tenemos este sesgo, necesitamos buscar alguna solución. ¿Cuáles eran nuestros tipos de sesgos normalmente? O nuestro problema general de endogeneidad. Nuestra endogeneidad venía de dos formas. La primera es cuando y afecta a x y x afecta a y, un problema estilo huevo-gallina, no sabemos cuál es cuál primero, o hasta hace un tiempo no se puede determinar, que eso se llama doble causalidad. O por otra parte, tenemos una tercera variable no observada. Entonces nuestra variable y, nuestra variable x se están moviendo, pero no es porque y afecte a x o porque x afecte a y, sino porque hay una tercera variable w que no puedo observar. Entonces eso puede hacer que yo termine sobreestimando o subestimando el valor real de un estimador. Por esa razón necesitamos alguna solución. Y una de las primeras soluciones que existe es el método de variables instrumentales, donde el caso más común para aproximarse al mismo es el caso de los mercados. Entonces miremos este ejemplo donde tenemos el mercado de café de Colombia y lo que ustedes pueden ver aquí son precios del café, se da la línea roja, donde podemos ver que va subiendo, luego baja en algún punto, y cantidades, y podemos ver que estas cantidades durante un tiempo suben, pero luego bajan, luego se mantienen. La gran pregunta es, bueno, si yo coloco toda esta información en un diagrama estándar, como el que normalmente tenemos, digamos, en este tenemos cantidades y precios, o si le damos la vuelta un poquito, y lo ponemos precios y cantidades para hacerlo un poco más lo de siempre. La pregunta es, bueno, esos puntos yo debería trazar aquí una función de demanda o debería trazar una función de oferta. ¿Cuál de las dos? La respuesta es ninguna. No es ni la una ni la otra. ¿Qué implicación tiene esto? La implicación esencialmente es que si yo tomo estos puntos, precios y cantidades, donde cada puntico era un punto en esa serie de tiempo que teníamos anteriormente, y yo trato de estimarle una línea, esa pendiente beta 1, ¿no? Esto no viene a ser ni la elasticidad precio de la demanda ni la elasticidad precio de la oferta. O sea, no es ni la sensibilidad de la demanda a los precios, ni de la oferta a los precios. No es ninguna de las dos cosas. ¿Qué es? Nada, nada que me sea útil, en principio. Entonces, la razón primera es ¿por qué? ¿Por qué no es ninguna de las dos? Esencialmente, porque cada puntico de esos que teníamos ahorita corresponde
a un equilibrio. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos en este caso, lo vamos a dejar aquí precio y cantidades como para hacerlo más cercano a lo que normalmente trabajamos. Y tenemos varios puntos por aquí, no sé, estos de acá. Pero resulta que este puntico de acá, pues es el valor de equilibrio del mercado al cierre de enero del 2013. Y resulta que este otro punto que tenemos por acá es el de febrero de 2013. Y este, por ejemplo, viene a ser el de marzo de 2013. Y los otros son otros valores de otro día. ¿Qué nos dice eso? Pues que detrás de eso, aquí había una función de oferta, por acá en este otro que tenemos por aquí también hay otra función de oferta, una función de demanda, otra oferta, otra demanda, cada uno corresponde a un día. Pues por eso no estamos obteniendo de ninguno de los dos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Nos vamos a centrar solamente en esta función de demanda particular. Y resulta que esa función de demanda está cruzando varios puntos. Entonces miren, por ejemplo, acá teníamos también esta oferta cruzando por aquí, que vamos a llamar S', que pasó de aquí. Esta podría ser diciembre de 2012. Lo que tenemos es que entre diciembre de 2012 y enero de 2013 hubo, por ejemplo, una helada y eso redujo la oferta de café. Pero luego, en este punto tenemos un S2 donde se amplió la oferta, de nuevo por un choque climático. Y esas buenas condiciones en general del tiempo, pues se mantuvieron en marzo. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes ven, cada puntico de estos de equilibrio me está dibujando la función de demanda. Y esa es la lógica de las variables instrumentales. Vamos a utilizar choques dentro de uno de los componentes de un modelo económico para poder entender cuál de toda la nube de puntos que hay por ahí, ¿recuerdan? Esto es una nube de puntos donde hay un montón, me sirven para encontrar el objeto de interés. En este caso, la función de demanda. Y lo que acabamos de ver, un poco más ordenado en el dibujo del libro, es que si ustedes tienen cambios en la función de oferta, ustedes van a poder ir pintando una función de demanda sin ningún problema. Al revés, si ustedes tienen choques sobre la función de demanda, van a poder ver la oferta. Pongámoslo más como un ejemplo. Entonces, pensemos de nuevo en nuestro caso del café. Nosotros estaríamos diciendo, bueno, usted me dice que quiere, aquí tiene precios, tiene cantidades, y lo que usted quiere son varias funciones de oferta en diferentes momentos del tiempo, una sola demanda y seleccionar solo esos puntos dentro de toda una nube de puntos que usted tiene. Me dice, si usted selecciona esos punticos, encuentra la demanda. La pregunta es, ¿qué clase de choques de oferta está utilizando? Entonces, choques de oferta, como por ejemplo diríamos en este caso, que la Federación de Cafeteros decidió desarrollar una nueva variedad resistente de café, entonces amplía la oferta de café. O que algún otro país desarrolla algo parecido, luego la cantidad de café colombiano dentro de el mercado mundial es más chiquita. Entonces estamos hablando de esto. O simplemente, como estábamos diciendo hace un momento, un ejemplo más sencillo es cambios climáticos en la zona cafetera. ¿Por qué? Porque son cambios que afectan solamente la oferta de café, pero que haya un cambio, que haya un poco más de lluvia, menos de lluvia, más de calor, más de calor en el clima específico de la zona cafetera, no tiene que ver en principio nada con que la gente en Suecia, en Rusia, en Nebraska, en algún lugar raro y frío del mundo, esté tomando más café.
¿Mm? Esa es la esencia, es un choque exógeno a la demanda. Y como es un choque exógeno a la demanda, porque ocurre en la oferta, vamos a poder ver ahí sí cambios en la demanda. Entonces, démosle un poco más de formalidad a este asunto. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos, o nos interesa, por ejemplo, la elasticidad precio de la demanda. Queremos saber, sencillamente, cómo va a cambiar la demanda de café cuando hay cambios en el precio internacional del café. Entonces tenemos, por un lado, la demanda de café, por otro lado tenemos los precios y decimos que los precios afectan al café. Estas dos son mis variables endógenas. ¿Por qué? Porque son parte del mismo modelo. Yo sé que si los precios cambian, entonces afectan las cantidades. Sé que si hay cambios en la cantidad de demanda de café, también afecta los precios. Luego tengo ese problema como el del huevo y la gallina de antes. Necesito información adicional para poder encontrar este camino en esa dirección. Y ahí es donde yo voy a encontrar mi variable instrumental, que va a ser el clima en el eje cafetero. Sencillamente. Esta otra relación que tenemos acá, y donde decimos que ese clima del eje cafetero va a afectar el precio, y de esa forma, solamente utilizando esta variación que implica el cambio en el clima sobre los precios, porque hay cambios en la oferta, del café, va a afectar la demanda. Y en ese caso, yo sí voy a poder encontrar quién es este señor beta 1, es decir, quién es esa elasticidad precio de la demanda. Entonces, esta primera línea roja la llamamos la relevancia. Relevancia simplemente que en este caso el clima del eje cafetero afecte los precios internacionales. Y por otro lado tenemos que esta conexión de acá, Z con QD, no puede existir. A eso lo llamamos exclusión. ¿Qué quiere decir la exclusión en este caso? El clima del eje cafetero no afecta directamente la demanda mundial de café, ¿no? Es decir, solo a través del mercado, solo a través de precios. Y si esas dos cosas se cumplen, podemos decir que este instrumento es un buen instrumento. Esa es toda la lógica de estas variables instrumentales. Entonces aquí de nuevo pues tenemos la misma idea. Esto se le llama un modelo triangular. Triangular porque decimos de Z a X, X a Y. Simplemente vemos ahí como una especie de triangulito. Y más formalmente pues tenemos qué quiere decir la exclusión y la relevancia. Exclusión, como ustedes pueden ver acá, esencialmente es que la covarianza de Z con el error sea cero. Y relevancia, que la covarianza de Z con X, es decir, del instrumento con la variable endógena, sea diferente de cero. Ojo con varias de estas cosas. Entonces, exclusión está diciendo, mire, covarianza de Z con el error debe ser igual a cero. Y esto es muy diferente a decir que la covarianza de Z con Y sea igual a cero. Es decir, que no haya una correlación entre Z y Y. Estas dos cosas son bien diferentes. Esencialmente esto es un supuesto teórico. Es como estábamos discutiendo ahorita del café, el clima del eje cafetero y la demanda en Suecia.
Ahí no estamos haciendo ninguna regresión, es simplemente una relación, un supuesto teórico que creemos que es poco plausible que haya esa relación, pero no podemos hacerle una prueba estadística. Mientras que la relevancia sí me está diciendo, mire, si usted hace una regresión de X contra Z, este coeficiente tiene que dar diferente de cero. Esta sí es una cosa que se puede probar con los datos, la relevancia, esencialmente. ¿Cuál es un poco entonces la teoría? La teoría me está diciendo, mire, usted parte de que esa covarianza de Z con el error es igual a cero, esencialmente, y lo que usted hace es reemplazar el error. El error que es simplemente Y menos X beta. Pues es cuánto se descachó usted esencialmente con su pronóstico. Y teniendo esto, pues sabemos que esto es simplemente, que estoy siendo un poco impreciso entre la notación vectorial y la escalar. Todo esto es simplemente la versión escalar, digámoslo así, con un solo regreso. Pero pues la versión multivariada la tiene al lado izquierdo, es muy parecida. Y simplemente ustedes dicen, mire, mi estimador es covarianza de Z, covarianza de X contra X, de Z con X. Noten que esto es bien diferente al de OLS. En OLS teníamos covarianza de Y con X sobre la varianza de X, esencialmente, ¿no? Y este estimador depende, necesita que el valor esperado de U sea diferente, de X sea igual a 0. Acá, esto no es necesario. Y esa es toda la lógica de por qué van a funcionar nuestras variables instrumentales. Cuando ustedes tengan un problema claro de endogeneidad que no pueden resolver, el instrumento lo que hace es darle la vuelta. Simplemente se permite que haya esa endogeneidad, pero vamos a utilizar solo una parte de la variación de X, ¿cuál? La que está relacionada con Z, en ese caso. Entonces yo, ¿cómo estimo realmente uno de estos modelos? La forma más común son los mínimos cuadrados en dos etapas. La forma de hacer esto, esencialmente, sería decir, pensemos en una primera etapa. En esa primera etapa tenemos esencialmente X, es una función de Z, es decir, es nuestra primera parte de la relación X, Y, Z, esta primera parte de aquí, y lo que hacemos es predecir X utilizando lo que yo puedo ver de Z. A esto se le llama purgar la variable. Sencillamente. ¿Qué quiere decir esto? En nuestro ejemplo de que teníamos aquí el tiempo y por ejemplo aquí teníamos los precios, veíamos pues que los precios daban unas vueltas, subían, bajaban, no sé. Lo que estamos diciendo en este caso es, mire, usted va a tomar solamente los pedazos de esa serie de tiempo, o de cualquier base de datos, no necesariamente es una serie de tiempo, donde usted observe esta variación. Es decir, estas partes verdes sería cuando se movieron los precios, justamente porque hubo cambios en el clima del eje cafetero, ¿no? Todo el resto de puntos se movieron los precios por otras cosas. Acá solamente vamos a tomar ese pedacito. Y eso es lo que va a venir aquí en este X gorrito. Nuestra segunda etapa, esencialmente, viene de correr la regresión normal, pero en vez de usar X, vamos a utilizar este X gorrito que obtuvimos aquí. Es decir, si nosotros ahora veíamos acá
una variación, no sé, aquí en las cantidades, pues de esa serie también vamos a tomar justamente solo esos pedazos donde habían variaciones en Z. Y con esos puntos es que vamos a correr la regresión. Es decir, estamos tomando un subconjunto prácticamente de la base de datos. Una forma, digamos, más o menos simplificada del procedimiento. Lo que ustedes pueden demostrar, si quieren, esencialmente es que esto va a ser justamente la covarianza de Y con Z sobre la covarianza de X con Z. Esencialmente aquí lo que están haciendo es de todos esos puntos que teníamos de precios y cantidades, estamos eligiendo justamente esos punticos verdes que venían aquí y que venían a ser solamente por cambios en la oferta. Esa es la idea esencial de esto, es casi que hacer un subconjunto de la información, un subconjunto de la variación más técnicamente. ¿Cuál es la otra forma de estimar estos modelos? La otra forma esencialmente son los mínimos cuadrados en dos etapas. Mínimos cuadrados indirectos. Ya acabamos de ver el de dos etapas. Y lo que nos dice es, bueno, usted hace un segundo me ayudó estimando esta relación, ¿no? Pero también podemos estimar una muy parecida, pero ahora con Y. Entonces vamos a utilizar aquí Z también. Entonces miren que a este lado dejamos nuestras dos variables endógenas. Recuerden que estábamos diciendo X con Y, Z, y decíamos lo que está aquí arriba son las endógenas. Cuando hacemos ahora otra regresión donde tenemos aquí en este lado las exógenas. Miren que las exógenas esencialmente son los instrumentos, pero además de los instrumentos, pues ustedes, como por ejemplo en el caso que pueden ver a la izquierda, pueden colocar las otras variables, las otras covariables que digamos no importan tanto en la regresión. Simplemente son los otros controles. Esos irían al lado derecho. Este sistema de ecuaciones que ustedes ven acá, estas dos ecuaciones, lo llamamos la forma reducida. Y la magia del asunto es que nuestro estimador de variables instrumentales va a ser el estimador de la forma reducida de la variable dependiente, Y, sobre el estimador de la forma reducida de la independiente, de la X, contra el instrumento, y listo. Porque si ustedes reemplazan la formulita, pues de OLS, esta es la covarianza de YZ, covarianza de YX sobre la varianza de Z, estas dos irían, y miren que es el mismo estimador de variables instrumentales. Normalmente lo que haríamos sería simplemente utilizar mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Por qué? Porque esa de una vez nos incluye los errores de la regresión. Por eso es la forma más común de hacerlo. Para terminar, miremos un ejemplo sencillo. Este es el ejemplo del libro donde nosotros usualmente miramos cómo la educación de una persona está relacionada con sus salarios. Es decir, esos son los retornos a un año de educación. Un incremento en este caso, como ven en la diapositiva, de un 11%. Eso nos dice la regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Lo que nos dicen es, de pronto hay una tercera variable, la habilidad de las personas, que hace que usted tenga más años de educación y un mayor salario, ¿no? ¿Se acuerdan? No estamos hablando de doble causalidad, sino estamos diciendo, hay una tercera variable, en este caso, la habilidad de las personas que mejora X, la educación, y mejora Y, los salarios. Y por eso no podemos ver realmente esa relación entre educación y salarios. Entonces lo que nos dicen es vamos a utilizar como instrumento de la educación del papá de la persona. ¿Cuáles eran las dos condiciones que veíamos nosotros? Veíamos relevancia
Y en este caso ustedes pueden ver que la ecuación la están estimando aquí, educación del papá con la educación del hijo, y nos da que este es el coeficiente. Entonces ustedes pueden armar su prueba T, 0.269 sobre 0.029, y esto da mucho más grande que 1.96, por ejemplo, para decir que es significancia del 95%, o un nivel de confianza del 5%. Entonces la relevancia, algo fácil de testear, se cumple. Ahora decíamos la exclusión. La exclusión era nuestro otro gran supuesto. Y miren que en este caso la exclusión no va a haber una prueba para hacerlo. O sea, no es que vamos a hacer una regresión de salarios contra educación del papá. Eso no nos va a probar la exclusión. La exclusión es la pregunta simplemente de si hay alguna otra forma en la que la educación del papá afecta los salarios del hijo. Además de que, pues además de mejorarles la educación a los hijos. Y si usted me da, por ejemplo, un contraejemplo, donde me dice, mire, resulta que más educación del papá, tiene un mejor puesto y le consigue un mejor trabajo al hijo. Es decir, ahí usted me estaría respondiendo, en este caso, sí, resulta que sí existe. Entonces yo diría, no se cumple la exclusión. Y si no se cumple la exclusión, quiere decir que existe este camino. Y si existe ese camino, si se cierra ese triángulo, pues sencillamente podemos decir que este es un mal instrumento. Pero miren que no usamos estadística para nada, es simplemente buscar dentro de la teoría que estamos analizando en este momento si es plausible o no la exclusión. Lo que vemos es que es muy fácil que hayan otros caminos mediante la cual la educación del papá afecte a los salarios, lo cual no hace creíble este estimador. ¿Sí? Ustedes lo que pueden ver es que para el caso específico, pues nos da que los retornos a la educación son un poquito más pequeños si lo estimamos con variables instrumentales, con esta variable instrumental. 6% en vez de 11%. Diría uno que OLS estaba sobreestimando la educación. Pero como acá el instrumento pues no le podemos creer porque no se cumple la exclusión, preferiríamos realmente quedarnos con este y no con este, porque el supuesto fundamental no se cumple. Esencialmente no sabríamos qué y tenemos que buscar otra clase de valores o de instrumentos para lograrlo. Bueno, que tengan muy buen día.